Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Latinoamérica. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera semana. Hoy vamos a comenzar con los compañeros de Colombia. Les voy a dejar ahora con Hernando Muñoz, que es el punto focal Men Engage Colombia, que va a presentar al estado de las masculinidades en las redes en Latinoamérica, específicamente con el título que entre todos pusieron, llamado Reflexiones de un camino recorrido. Así que les dejo, compañeros, gracias por participar, gracias por estar todos presentes y muchas gracias. Un Gracias, abrazo, Hernando. Darío. Un abrazo para ti, para los compañeros y compañeras que están haciendo posible este evento en Latinoamérica, esta maravilla de evento. Yo soy porque tú eres, que significa Ubuntu. Y en ese sentido, eh, quiero pedir que hagan una cosita porque hay uno de los micrófonos que se está interfiriendo, una voz ahí. Este es el número Entonces, uno. No, porque aquí dice no el me... número 1, 3, no sé qué, para que podamos avanzar. A ver, si ahí sigue encendido. Ok, Yo muchas gracias. No, sigue creo encendido. que es cerdo, porque solo vamos a trabajar carne y pollo, porque cerdo es mucho trabajo y yo solo no puedo. Necesitamos quitar a Aaron ese micrófono porque es dificilísimo. Se sigue oyendo. Algo se sigue oyendo. Alguien de una imagen gráfica, ahora dejaron de hablar de carne y pollo, como estábamos en esta mesa, podemos hablar, pero ahora sí, muy bien. Buenas tardes de nuevo, aquí en Colombia y en algunos lugares un poquito más temprano, en otros lugares un poquito más tarde. Como nuestro querido Darío lo dijo, estamos aquí para trabajar una reflexión, yo espero maravillosa, del tema de cómo ha sido el asunto de las masculinidades en este país latinoamericano, que es bello, que tiene una gente maravillosa, pero que ha sido muy, muy golpeado por las violencias de todo tipo. Y ustedes lo conocen, han oído, Colombia siempre está en las noticias por las violencias. Y yo creo que toda esta militarización y todo este asunto también ha afectado el tema de los hombres y cómo creemos los hombres que vivimos y estamos aquí. Yo quiero presentarles a quienes me acompañan hoy, que son Román Alexis Huertas. Ahorita yo les voy a pedir que ellos hablen un poquito de ellos. Oscar Emilio Marín y José Díaz. Ellos sí han sido parte y son parte. Nos falta Jonathan, que entrará dentro de poco. Jonathan es parte también de la mesa. Nosotros estamos coordinando la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género, unos saliendo y otros llegando. Y en ese sentido, entonces, los hemos invitado hoy a que nos cuenten qué ha sido todo ese proceso que ha vivido Colombia respecto al asunto de las masculinidades. Y quisiera como primera cosa es que cada uno pues se presente un poquito, pero de una vez preguntarles a cada uno, y quiero iniciar con Oscar, ¿por qué está interesado o qué lo llevó a trabajar el tema de las masculinidades? Porque es que yo creo, como las mujeres feministas, nuestras colegas feministas, que este tema también no solo es político, sino que es personal. Adelante, Oscar. Bueno, buenas tardes a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Es un gusto estar aquí, compartir con Redes en Latinoamérica. Y bueno, pues primero un reconocimiento a Hernando. Pues Hernando es quien me acerca a las masculinidades. Hace algunos años, en un evento muy grande que hizo Hernando con la alcaldía de Medellín, llegué allá a abrir la boca, como decimos aquí en Colombia, a ver qué era eso tan raro, y pues ahí quedé enganchado, ¿cierto? Porque creo que es una suerte de trabajo que le daña la vida en el buen sentido a las personas que se acercan a él, ¿sí? Pues porque no permite que sigamos viendo ni sigamos interactuando con la vida y con las personas de la misma forma. Entonces, bueno, una decisión de vida, luego de ver esas múltiples formas violentas en que nos relacionamos con diferentes personas, con diferentes espacios y con la naturaleza. Y bueno, de ahí en adelante seguí preguntándome por las masculinidades como una apuesta desde la pedagogía, pues porque soy profesor, pero también como una apuesta
personal, por esas relaciones que tejo en el día a día. Oscar, ¿qué estás haciendo en este momento de trabajo? En este momento estoy coordinando un programa que se llama Masculinidades Alternativas en la Gobernación de Antioquia, una cosa pues histórica en este departamento, que una administración departamental le haya apostado a que en el plan de desarrollo quedaran acciones específicas de masculinidades alternativas para el departamento. Y bueno, estamos ahora con la creación de una escuela departamental de masculinidades, una escuela que va a depender del gobierno departamental, y eso pues es Qué un bien. avance gigantesco. Sí. Y estoy acompañando un curso en la Universidad de Antioquia de Educación y Género, y pues por ahí también trabajo la línea de masculinidades. Gracias, Oscar. José Darío, adelante, un poquito así como Oscar. Y a Román lo voy a dejar de tercero, porque a Román, fuera de que se presente y fuera de que nos cuente un poquito qué está haciendo y cómo este asunto es personal también, quiero preguntarle que nos empiece como a hacer el recorrido histórico desde el comienzo, que Román quizás tiene un poquito más de memoria en ese sentido de cómo empieza el trabajo de masculinidades en Colombia, y ahí nos vamos nutriendo. Adelante, José Darío. Hola, buenos días. Sí, José Díaz, de acá de Bogotá, participante de la Mesa Nacional y de Corporación Ágoras también aquí en Bogotá. Esta pregunta, digamos, siempre me genera como mucho espacio para pensármela. Creo que a mí me traen al trabajo en masculinidades como hitos personales, hitos que pasan, digamos, por verme interpelado, pero también verme afectado por lógicas de masculinidad violenta en diferentes espacios en los que conviví. Y situaciones, digamos, que me llamaron un poco a repensar mi propia vida y a buscar compañeros que me apoyaran, digamos, como en este nuevo caminar. Digamos que el asunto de las masculinidades efectivamente transforma las vidas, y aunque no soy, digamos, un hombre diferente, por lo menos soy un hombre más tranquilo, y ahí estamos caminándole al paso lento, pero con muchos aprendizajes y muchos logros personales. ¿Qué estoy haciendo? Era la siguiente pregunta. Sí, pues como cuéntanos un Eh, poquito qué haces. Listo, desde Corporación Ágoras trabajamos frente a temas de género, desde pues, prevención de violencias contra las mujeres y asuntos de masculinidades también. En el momento estamos desarrollando una campaña de corresponsabilidad y cuidado social con hombres aquí en Bogotá para prevenir el contagio del VIH, y trabajando un poco por transformar estos imaginarios de riesgo que tenemos los hombres en la sexualidad, y que nos exponen a diferentes situaciones, pero también generan prácticas y ejercicios de violencia también física, psicológica y sexual también. Entonces en eso estamos en Ágoras, involucrado también en el equipo de agentes de cambio de Men Engage Latinoamérica, desde la iniciativa para involucrar a hombres en derechos sexuales y reproductivos. En eso estamos. Gracias, José. Muchas gracias. La Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género, pues digamos que se establece con ese nombre alrededor del 2015. Somos grupos y organizaciones de diferentes ciudades del país. Está en Arauca, como está en Pasto, que es otra frontera, una es con Ecuador, la otra con Venezuela. Estamos en Medellín, estamos en Bogotá, estamos en Cali, en Cartagena, en muchas ciudades de este país, y grupos y experiencias desde la academia y desde el activismo. Pero antes de eso había toda una historia, también como otra red, pero también desde las universidades y demás. Entonces, Román, adelante. Hola Hernando, gracias. Un saludo a los colegas de la mesa y a quienes están del otro lado escuchándonos en esta conversación. Que a propósito, a quienes están del otro lado también los invitamos, y de pronto Darío nos puede soplar si hay preguntas o algún aporte de alguien de Colombia. Sería chévere también escucharlo en el Facebook. Dale, Román. Vale. Entonces, bueno, voy a empezar un poco a intentar mover la memoria
y como traer algunos hitos de lo que conozco, porque pues tampoco uno puede decir que lo conoce todo. Entonces, yo empezaría por allá en los 80. Y en los 80 es donde aparecen en Colombia como las primeras nociones de algunas conversaciones de masculinidades, al final de los 80, 89, 90 aproximadamente. Y aparecen unas conversaciones como en Cali, en Medellín y en Bogotá. De eso no hay mucha claridad. Pero la claridad sí empieza a mediados de los 90. Di tú 1993, 1995, 96, que es cuando aparecen los primeros grupos como consolidados, organizados, formalizados de alguna manera alrededor del tema del trabajo con hombres y de masculinidades, especialmente en Bogotá, con el colectivo de hombres y masculinidades, y en Cali, con la experiencia de taller abierto. También sobre ese tiempo aparecen algunas iniciativas en Cartagena, por ejemplo, con la Fundación Santa Rita, en el barrio Santa Rita. Pero, en fin, esos grupos son como el primer hito que yo marcaría. Román, ¿y tú recuerdas algo del tema en Bucaramanga? ¿Te acuerdas? Bueno, la Fundación Mujer y Futuro. La Fundación Mujer y Futuro, que empieza a poner el tema de las masculinidades. Dale. Sí. Tienes toda la razón. Entonces son como pequeñas experiencias que van surgiendo en ciudades, capitales, es importante situar eso allí, desde iniciativas muy de trabajo con los hombres. Obviamente, pues Colombia, como tú ya lo mencionabas en la introducción, es un país atravesado por multiplicidad de factores de problemas y de condiciones de vulnerabilidad. Entonces, pues en cada ciudad habían como particularidades e intencionalidades distintas de alguna manera en abordar esta problemática con los hombres. El siguiente momento que yo marcaría sería alrededor del 2004, o sea, pasaríamos 10 años después, cuando aparece en Colombia una diáspora de grupos de masculinidades, sobre todo alrededor del tema de prevenir la violencia contra las mujeres, que es allí, para mí es importante ese hito, porque alrededor de la campaña del Lazo Blanco se empiezan a generar unas conversaciones muy importantes de los hombres que trabajamos temas de masculinidades con las agendas de los movimientos de mujeres. Entonces se abre un puente de conversación muy, muy rico que finalmente retroalimenta procesos y permite posicionar un tema, y es el trabajo con los hombres para prevenir las violencias contra las mujeres. Y allí, pues obviamente, quienes ya venían trasegando y abriendo camino son los primeros interlocutores en esa conversación. Ese sería el siguiente hito. Un hito muy pronto, y ya tú hacías una mención, es la intención para ese momento, 2010, 2011, ya hay muchos grupos de masculinidades emergentes en el país, desde las universidades con semilleros universitarios, desde grupos de activistas en las ciudades, incluso resultados de procesos de intervención de cooperación en algunas zonas del país más apartadas, rurales, más selváticas, si se quiere, más lejanas, y desde allí también se va generando pequeñas sinergias para trabajar el tema de masculinidades. Entonces, a partir del 2009 aparece la intencionalidad por confluir, por llegar todos a un mismo espacio. Y empezamos a ver las posibilidades de trabajar en red. Es como la idea que se nos tiene en la cabeza. Y desde ahí convocamos, y nos vamos convocando. Intentamos hacer desde 2007 con jóvenes, 2009 con organizaciones y grupos mixtos de activistas y organizaciones. Luego hicimos una en el 2011 intentando que fuera solamente una red de grupos de masculinidades. Y todo esto ha venido derivando en lo que para el 2015, tú bien señalas, la experiencia de la Mesa Nacional, donde decantar todos estos procesos llevó a que un grupo de organizaciones nos sentáramos a darle forma a esta experiencia que ya hoy tiene 3 años, y que más de 3 años, y que nos marca pues un alcance y también un reto para lo que viene. Yo lo dejaría por ahí, Hernando, como para... Sí, gracias, Román. Tiene 5 años ya como tal, pero veníamos, como tú muy bien lo dices, desde el 2009, 2010, tratando de hacer la red, de convocarnos, de estar, y sigue habiendo otros grupos que están seguramente fuera de este espacio de la mesa y que siguen andando, y que es muy importante. Una de las cosas que yo creo que nos ha enseñado, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, mirando el asunto de las reflexiones y del recorrido, es que todos los trabajos que hacemos son válidos, desde que estemos bajo una ética, bajo
un tema de rendición de cuentas a los grupos feministas, desde que estemos bajo unos principios de trabajo y de respeto. Todos los trabajos son válidos y que uno no es más importante que el otro, ni que somos mejores porque empezamos. Yo creo que eso es una enseñanza que en la mesa hemos ido recopilando y por eso nos parece importante y es una de las primeras cosas que yo quisiera dejar en claro. Lo otro es que Román menciona del 94-95, pasa al 2004 y durante ese tema del 94 al 2004, en las universidades empiezan a dar varias cosas. Y, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, que es aquí en Medellín, donde nos encontramos Oscar y yo, es una universidad pública, la segunda más grande del país, y en el Centro de Estudios de Género empezamos también en el año 99 a hacer un trabajo con hombres y ese trabajo duró bastante rato, que es importante. Entonces, un segundo elemento importante en este recorrido ha sido la confluencia de los activismos, tanto de hombres como mujeres, la confluencia con la academia, ¿verdad? Y la confluencia con las instituciones, bien sea las públicas y las de cooperación internacional y de Naciones Unidas, ¿cierto? Que poco a poco nos hemos ido ampliando y dando. Le doy la bienvenida a Jonathan, que ya nos está acompañando, que también es otro miembro de la coordinación de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género. Cuando quieras puedes poner tu cámara para verte. En ese sentido del recorrido que estaba, bienvenido Jonathan, en ese sentido el recorrido que estaba haciendo Román, Oscar o José, ¿tienen algo más para agregar? Hola. ¿Alguno en cuanto a ese tema tiene algo más para agregar? No sé si se me está perdiendo el sonido. Adelante, José. Tienes que abrir el micrófono. No, para agregar nada más, digamos que nosotros llegamos a un encuentro en Villavicencio. Y 2015. fue 2015 y fue muy, muy potente, digamos, encontrarnos con estas diversidades también de trabajo en masculinidades y encontrar, digamos, las potencias. Como organización llegamos a ese espacio y llegamos muy, muy nuevos también en el asunto también de las masculinidades, pero hemos encontrado una plataforma de aprendizajes, digamos, desde muchos lugares en el compartir también de experiencias entre las personas que hacemos parte de la mesa. Ok, Jonathan, bienvenido. Si quieres, te presentas un poquito quién eres y qué haces, y por qué en este tema de masculinidades. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. No alcancé a ver si hay mujeres, pero si las hay. Y en el público hay muchas mujeres. Ok. Bueno, yo soy el director de la Fundación IU Familias Transmasculinas. Trabajo con hombres trans, sus familias, sus parejas y sus redes de afecto. Y trabajo el tema de las masculinidades porque creemos muy importante que al haber una construcción dentro de la masculinidad, los hombres trans también nos estemos pensando la masculinidad y qué tipo de masculinidad queremos manejar. También, pues, digamos que aprender a manejar esa cruz que llevamos los hombres simplemente por ser hombres y que tenemos, pues que digamos no nos representa porque la mayoría de los hombres trans han sido socializados como mujeres, pero sin embargo cargan esa cruz encima y pues me parece súper importante que empecemos a cuestionarnos también la masculinidad desde otros lugares menos falocéntricos, menos machistas, menos patriarcales, menos heteronormativos y pues también digamos que, que los hombres trans hagan parte de esos grupos de masculinidades también atomiza un poco el tema del género y también pone a los hombres cisgénero a pensar en otras formas de ser hombres también, ¿no? Entonces, eso es una maravilla. Bueno, Jonathan, yo quiero que nos ayudes ahorita un poco en eso que ya empezaste.
por qué es tan importante que haya esta diversidad también en los hombres en plural y en las masculinidades en plural, y por qué es tan importante la llegada de hombres trans al movimiento a los movimientos de hombres y para trabajar con los hombres, para que lo pienses y ahorita nos cuentes. Oscar, ¿qué tipo de elementos piensas que hemos en este recorrido de este camino maravilloso, difícil, porque no es fácil, que ha sido difícil? ¿Qué cosas resaltas? Y les voy a preguntar a todos lo mismo, como dificultades que se han presentado en este camino. Y luego, por supuesto, vamos a hablar de todas las posibilidades y todos los caminos que abre este recorrido. Solo dificultades. Por ahora, dificultades, que de todas maneras vamos a seguir conversando. Bueno, yo creo que hay una dificultad grande, pues, cuando tallereo sobre temas de masculinidades siempre tengo que aclararlo, y es que hablar de masculinidad no es un tema que tiene que ver con diversidades sexuales, con la orientación sexual, por ejemplo, pues porque se tratan de poner este nuevo discurso, esta nueva forma de relacionamiento con un tema de que son hombres gays que quieren cambiar sus formas de relacionamiento, ¿sí? Sacando a los hombres heterosexuales. Entonces creo que ahí, en esa mala interpretación, ¿sí? Porque no es exclusivo, claro, que hay hombres gays allí, que hay hombres trans allí con estas otras formas de relacionamiento, pero no es exclusivo, ¿sí? Entonces poder desligarlo de las orientaciones sexuales y de las identidades de género, creo que dificulta a veces que podamos hablar con los hombres, porque cuando llegamos a campo creen que vamos a homosexualizar, por ejemplo, y me pasó en un taller que hice con funcionarios. El rayo homosexualizador que nació en Colombia. Hice un taller en Villavicencio con funcionarios y funcionarias, con el alcalde de ese entonces y sus secretarios de despacho hombres, y siempre la excusa para no hablar, para burlarse, ¿sí? Tratando de incomodar un poco la conversación, era precisamente ese temor con la homosexualidad, ¿sí? Que creo que también es una forma de los hombres, heterosexuales o no, de defenderse para no apartarse de esas formas hegemónicas en las que hemos sido socializados históricamente, ¿sí? Es una forma de decir, no, eso no es conmigo, eso es para otro grupo, y pues déjenme a mí con esta forma que es en la que he sido socializado y aquí estoy tranquilo, como de no asumir la responsabilidad también. Pero ese es un tema también que tiene que ver, que eso nos pasa en todo el mundo, pues yo creo que en un país como Colombia, tan violento en el sentido de la militarización y de lo que nos han enseñado, como en toda Latinoamérica, de lo que significan esos mandatos de ser hombre, es también una forma de evadir, que es que yo necesito pensarme, ¿no? Entonces eso es para otros, eso es para los gays, eso es para los hombres trans. No, el asunto de las masculinidades, por eso hablamos en plural de los hombres, en plural hablamos de esas posibilidades, y no es que los hombres trans no sean hombres, o no es que los hombres gay o con una orientación sexual homosexual no sean hombres, y a veces se piensa que es que son diferentes, que actúan diferente. No, todos hemos sido metidos en el molde del patriarcado y del machismo, y entonces en ese sentido creo que sí es una dificultad grande, que es transformar ese imaginario que existe, que cuando hablamos de masculinidades o de trabajo con hombres, es trabajar el tema de identidad sexual y de orientación sexual, únicamente porque seguramente se va a tratar ahí. Lo que hemos hecho desde la mesa es trabajar conjuntamente con hombres en diferentes espacios, con diferentes poblaciones de hombres y mujeres, pero también es muy importante decir que el propósito de la mesa es transformar las masculinidades hegemónicas, las masculinidades tradicionales, resignificarlas y disminuir y ojalá erradicar las violencias de género contra mujeres, contra niñas y contra personas LGTB, ¿cierto? Que se está dando. No sé, José, ¿qué otro asunto ves como una dificultad en este camino que hemos abordado desde Colombia?
Creo que se conecta a lo que estaba diciendo Oscar. Digamos, tiene como sus diferentes eh, rangos de gris. El tema de pues, las resistencias, digamos, de muchos hombres en diferentes espacios, pero también cuando trabajamos estos asuntos de género, todos y todas sabemos que pues estamos reflexionando frente a relaciones de poder y en última lo que queremos es transformar es eso y qué difícil que una persona que se considere un sujeto privilegiado se despoje de eso. Digamos que ese es un reto, entrar a transformar esa mirada del status quo y plantear, digamos, como una suerte de aporte para deconstruir o transformar esa masculinidad que está allí instalada desde el poder, el control y el dominio. Digamos que ese es un punto que me parece álgido, que también tiene sus vicisitudes y según cómo se aborde metodológicamente puede generar más resistencias o puede generar, digamos, que se abran posibilidades de diálogos con inclusive hombres que están lejanos a este tipo de discursos y que se paran desde el lugar pues de que vamos a homosexualizar a los hombres y generan unas resistencias muy activas y muy fuertes. Entonces me parece que ese es un punto álgido en este trabajo. Ok, Román. Bueno, yo cuando pienso en las masculinidades y en las dificultades que tiene el tema o que tienen las masculinidades en el país, yo lo veo como en tres líneas. Uno, desde donde los colegas ya lo han puesto, lo que implicaba llegar con el tema y transformar la cultura y desde allí pues encontrar las resistencias propias desde los andamiajes ideológicos que ya tienen pues sesgos religiosos o sesgos étnicos, bueno, de todos los sesgos que finalmente uno encuentra en la resistencia frente al tema con la población, desligándolo de agendas también particulares con las que uno seguramente o los grupos de masculinidades tendremos que dialogar en la medida que allí también operan los hombres, allí se socializan y los hombres están presentes y desde allí también tendríamos que abrir unos diálogos frente a todo el resto de temas que llega a la población. Eso es lo primero, la primera dificultad en la que me sumo. La otra dificultad yo la veo y la tocaban ustedes en algún momento y es el entorno. O sea, finalmente en nuestro país hablar de masculinidad también implica, por la politización que el tema se dio hace 2 años, que a uno lo encasillen. O sea, finalmente este discurso, dado el momento de país que estamos viviendo, hace que quienes hablen de derechos, quienes hablen de igualdad, quienes hablen de equilibrio social, inmediatamente queden encasillados y sean vistos de una manera no tan positiva en algunos territorios. Entonces esa es una dificultad que para el tema aparece. Y si a eso le sumas pues las radicalidades que hay desde algunos sectores de la iglesia o sectores muy conservadores de la derecha, pues el incremento en los territorios se da. Y yo creo que una tercera dificultad que deriva de estas dos está en nuestros procesos, como organizaciones que hablan del tema y como plataformas de confluencia en temas de masculinidades. Ahí también yo siento que tenemos dificultades que van asomando y que tienen que ver con estas nuevas realidades de país que nos están demandando mayor madurez en este proceso y donde todavía pues, nos falta entregar mucho más de la voluntad y de las sinergias que se quiere. Creo que hay que también entender que el reconocimiento que traen estos espacios para la mesa también implica un mayor compromiso para responder a las necesidades que el país tiene. Entonces ahí yo veo las dificultades un poco, Hernán. Muy bien. Jonathan, ¿tú quieres agregar alguna dificultad que se te ocurre del trabajo con hombres y de lo que ha pasado en Colombia en estos tiempos en relación con ese trabajo? Bueno, yo agregaría de pronto la resistencia que tiene culturalmente a reconocimiento de pronto de algunas masculinidades que no encajan del deber ser, ¿sí? Y que también, y digamos, una de las más grandes dificultades que han tenido los hombres trans dentro de este proceso es como el tener que ajustar sus masculinidades y sus procesos de tránsito a cumplir como
con el checklist para que te reconoce como hombre. Y lo hablábamos en algún momento con Román, o sea, como que incluso también para los hombres cisgénero es una necesidad, o sea, es más más validada la masculinidad de un hombre que ha prestado el servicio militar que el que ha comprado la libreta. Y entonces, libreta militar, checklist. O sea, como varias novias, checklist, o sea, al tiempo, ¿no? Deportes Como, de riesgo, fuerza. exacto, andar en la moto a 200 kilómetros por hora, y eh, eso genera una carga también en los procesos de tránsito de los hombres transgénero, que realmente hay hombres trans que no encajan ahí, que no quieren encajar tampoco, porque en algún momento, estando del otro lado, fueron víctimas de esas violencias. Y entonces ahí es donde uno como que para y dice, no, esto como que yo no, cuando lo ejercieron hacia mí no me gustó, yo no lo quiero ejercer, no hace parte de mi masculinidad, no estoy de acuerdo con ello, y entonces uno para ahí y genera otras transformaciones que también, claro, puede poner también esa masculinidad en tela de juicio con mayor razón, y más cuando una de las cosas por las que no se valida la masculinidad de los hombres trans es la ausencia de un falo al nacer, ¿no? Entonces, de ahí para allá uno, pues, tiene ahí como unas ciertos problemas, y que a veces uno incluso en las mismas charlas, a pesar de que ya reconocen y lo reconocen a uno, y saben su trabajo y demás, como que hay momentos en que como que uno siente como que uno no es tan validado, no es tan escuchado, o no, digamos, no creen que es importante lo que uno dice. Y pues bueno, otras cosas que pasan con los hombres trans, que no pasan con los hombres cis, como el tema de las paternidades gestantes. Y es que eso pone la paternidad en otro lugar, y nos pone como masculinidades y como hombres a pensarnos la paternidad de otras formas. Exactamente. Es tan complejo, ¿no? Pero no solo es con los hombres trans, sino con el hombre que se sale de ese molde, de lo hegemónico, de lo que se quiere, de lo que la cultura dice, que es muy similar en toda nuestra América Latina y el Caribe. ¿Cuál es, además de eso, pues es difícil porque el tema de género casi siempre ha estado vinculado con mujer, entonces es muy importante establecer que todos los seres humanos somos generizados, que tenemos una necesidad importante de trabajar con el tema del género, que es una construcción social, y dejar de... Yo creo que otro elemento difícil ha sido como naturalizar que como somos hombres, actuamos así, no podemos cambiar y no nos podemos transformar. Yo creo que eso es parte también de esas dificultades, pero además el tema de que para los hombres es difícil reunirnos, eso es para las mujeres, los grupos son para las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces también ha habido una dificultad en cómo llegar a los hombres, y yo creo que en América Latina eso sigue siendo una pregunta de cómo trabajar ciertas metodologías, trabajar ciertas formas que atraigan el tema del trabajo y del repensarse y resignificarse de los hombres, y en ese sentido es otro reto y otras muchas dificultades que se presentan, pero que creo que hemos avanzado. Pero como no nos va a alcanzar mucho el tiempo y vamos corriendo, quiero preguntarles, acuérdense que en nosotros, y esto es algo bueno de la pandemia, aunque estemos agotados, hicimos desde la coordinación de la mesa unos conversatorios maravillosos que nos pudieron llevar a casi todos los miembros de la mesa, coordinadores, a estar conjuntamente y a trabajar conjuntamente, que es lo que hemos hecho. Entonces nos pensamos desde el país, y que es donde nos hemos recorrido, y se han hecho unas cosas que se llaman las cápsulas de la masculinidad, ¿no? Desde la mesa, y Román ahorita le pido que nos cuente dónde podemos encontrar esas cápsulas, creo que en Facebook, y ahí van a ver también un poco de la historia de cómo nos hemos ido desarrollando y de cómo se ha ido dando el proceso del trabajo con los hombres en Colombia. Pero Román, ¿qué cosas podemos decir fuera de las dificultades, que hay muchas más, pero qué cosas
basados en ese diálogo y en esos diálogos que tuvimos en el café sobre la mesa, qué cosas podemos decir que hemos aprendido, ¿cierto? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Y eso se lo voy a preguntar a todos. ¿Qué hemos hecho en el país? ¿Qué se ha logrado en el trabajo con los hombres? Bueno, Hernando, yo creo que frente al que hemos hecho, uno tiene que ser muy objetivo. Sí, tal vez la palabra es objetivo. Ujú. Porque creo que lo que se ha hecho es digno de mostrar, es necesario de valorarlo, pero también hay que darle un lugar y no es un lugar de llegada. O sea, esto no es un lugar de llegada. Por eso le pusimos a Evidentemente, esta mesa el recorrido, porque seguimos caminando. exacto. Evidentemente tenemos un punto que nos distancia de donde se originó el tema, pero que tampoco nos puede dar la idea de que es un proceso sólido, robustecido, que anda solo. No, o sea, todavía estamos en un país donde el patriarcado y el machismo pesa, donde está en nuestra cuna. Y el que esté en nuestra cuna hace que estos procesos siempre tengan una mirada de reojo, siempre tengan la sospecha, siempre tengan el palo en la rueda, de cualquier forma, pero aparece. Entonces, eso es lo primero. Y desde ahí la ganancia. O sea, que hoy exista en Colombia un tema en agenda pública como el de las masculinidades, no es un reconocimiento a la mesa, evidentemente, es No, un reconocimiento del trabajo de los hombres que desde por allá, desde los 90, vienen jalonando el tema y dando al debate en lo público. Que nosotros hemos logrado condensar las intenciones de ya un mayor volumen de gente que está preguntándose, que quiere hacer cosas, eso es cierto. Entonces, que eso aparezca es una ganancia. Creo que eso es ya una ganancia. Que además aparezca con algunos perfiles de temas en agenda, también es una ganancia, porque va perfilando hacia dónde los hombres se quieren juntar para hacer incidencia. Entonces aparecen las paternidades, las identidades y orientaciones sexuales, aparece el cuidado, aparece la no violencia contra las mujeres, aparece la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos. Entonces eso va dando como cierta pista también para quienes arrancan el proceso. Y ahí yo colocaría la tercera ganancia. Cuando yo empecé, hace 15 o 20 años, y creo que tú también, no había de dónde agarrarse. Esto era mirar al cielo y a ver que algo que apareciera. cae. En este momento ya hay de dónde cogerse, hay a quien preguntarle, hay a quien criticar si se quiere, hay a quien decirle, sabe que me gusta, pero yo no lo hago así. Y eso es válido en este momento del proceso. Entonces, ese momento del proceso me parece que es una ganancia y desde allí yo colocaría también como el devenir, porque el devenir es eso, es encontrar que en muchas ciudades aparecen gente que quiere, muchos jóvenes preguntándose el tema, mirando de reojo y diciendo, sí, eso, sí, pero el mundo cambió y entonces ahora sí hay que seguir trabajando sobre las masculinidades, pero ya esa masculinidad que decía que no nos besábamos y no nos abrazábamos, ya se besa, ya se abraza y sigue golpeando. Entonces el discurso cambia, el tema cambia. Entonces creo que eso diría yo un poco. Creo que esas son las ganancias que hay. Hoy hay una memoria de lo que ha pasado en Colombia, hay un punto de referencia para los nuevos procesos y hay un derrotero de agenda a futuro que también es importante frente a la realidad del país. Eso diría yo, Hernán. Muchas gracias, Román, qué importante. Pero también el tema de que ya hay escritos, de que hay libros, de que hay investigaciones, que también nos podemos agarrar de ahí, de los otros y las otras, pero también un reconocimiento a esos hombres que tú dices desde los años 90, pero mucho al movimiento de mujeres, a las mujeres feministas y mucho tendríamos que agradecerle a profesoras en este país, en Colombia, profesoras mujeres que trajeron desde la investigación el tema, Mara Viveros, María Cristina Palacio de la Universidad de Caldas, Mara de Bogotá, un montón de profesoras mujeres que han hecho esto y otros hombres que cuestionando su orientación sexual también entraron ahí, ¿no? Entonces es muy Fernando, importante. Dale, Fernando, no, y de lo que tú dices, no, y se mantiene. O sea, en muchas claro. partes del país el tema de masculinidades hoy tiene agenda y tiene desarrollo, porque finalmente las mujeres están ahí entendiendo que hay que darle impulso y hay que jalonarlo como una apuesta de transformación. Entonces creo que esa ayuda y esa solidaridad con el movimiento de mujeres, reconocimiento y agradecimiento, siempre tiene que estar presente. Sí, claro que sí. Jonathan, ¿qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado en este recorrido, en este camino en las masculinidades en Colombia, que tú puedas decir, esto hemos obtenido? Bueno, creo que hemos ganado
la inclusión, o sea, pensarnos las masculinidades de otras formas, el empezar a ver que ser hombre va más allá de una genitalidad. Creo que esa ha sido, hemos podido, hemos alcanzado, digamos, que esa vinculación entre hombres eh, diversos y hombres cis, heterosexuales en unos mismos espacios, pensándonos con un lugar de encuentro realmente, que es la masculinidad y el ser hombres, y que ya encontrando eso, creo que nos permite también fijar un camino en común que nos cruce tanto a hombres cis como a hombres trans y a hombres diversos. Y eso me parece que está bien, porque empezar a hablarlo, eh, pues lo que no se nombra no existe, y el que ya lo podamos nombrar, creo que es importante. Creo que hemos avanzado, sin embargo, también, igual que lo decía un poco Román, creo que nos falta muchísimo camino por recorrer, y que debemos como seguir insistiendo en que es posible, en que es posible una transformación cultural, que nos va a hacer, es un camino no largo y pedregoso, sí, sobre todo aquí en Colombia con una cultura tan heteronormativa, patriarcal y machista, pero que se puede lograr, claro que sí. Creo que bueno, lo que decía uno de mis compañeros anteriores, claro, ya los hombres nos permitimos abrazar a nuestros hijos, y ya, pero igual seguimos teniendo actos de violencia en nuestras casas, seguimos teniendo las actitudes del poco cuidado o el poco cuidado con las personas de la casa, pero pues creo que esos son pasos que se han ido dando, y que esperamos que el constante trabajo nos permita cada vez hacer más pequeña esa brecha. Muy bien. Oscar, ¿qué piensas que hemos ganado? Y cuando digo que hemos ganado no es porque esté terminado, sino porque está en el escenario público, porque hemos ido adquiriendo ciertas cosas. Fernando, yo creo que lo que más hemos ganado es poder sacar los discursos de las masculinidades de lo académico. Eso no quiere decir que sea malo que esté en la academia, ¿cierto? Porque le debemos mucho a la academia, de las académicas, dos de las cuales acabas de mencionar, pero como sacarlo de allí, permitir que el discurso y las acciones de otras formas de masculinidades se conviertan del diario vivir, sí, se conviertan en acciones y en palabras del diario vivir. Creo que eso es fundamental. Cuando estábamos en el recorrido de un café sobre la mesa, por ejemplo, escuchando lo que hacen los compañeros en las regiones, en varios lugares del país, uno dice, pues pucha, ¿qué es esta maravilla? Sí, poderse encontrar uno con lo que hacen los compañeros de Hombres en Marcha en Nariño, es una cosa maravillosa. El trabajo con personas indígenas, por ejemplo, eso es una cosa que a mí me llena de emoción, sí, y tenemos al compañero Penachor, ¿cierto? Es el apellido del compañero que está en la mesa también trabajando masculinidad, Palechor, ok, gracias Román. En el Cauca, ¿no? Sí, en el Cauca, pero por ejemplo, lo que se encuentra uno, lo que hace Pedro en Arauca es una cosa que uno dice, esto no es solamente, por ejemplo, ni de la academia, ni de las grandes ciudades de Colombia, sino que lo estamos viviendo en otro lugar. Entonces, yo creo que es una gran ganancia, poner esto en el diario vivir, el discurso y las acciones, me parece que es la ganancia más grande que tenemos. Pero Oscar dice una cosa que es muy importante refiriéndose a esos territorios, y es que muchos de esos territorios son territorios muy, muy violentados por las diferentes formas de guerra que existen en este país. Son territorios pequeños donde hay mucha más violencia y donde ha habido de pronto más asesinatos, más
situaciones de lucha por las drogas, etcétera, etcétera. Y ahí también esas masculinidades se tienen que mirar y validar de otras maneras. Yo creo que en ese recorrido que tú mencionas que hicimos de lo que se hace en la frontera, de lo que se está trabajando con hombres inmigrantes, que ahora la mesa tiene un proyecto, algunos de los grupos para trabajar con hombres inmigrantes o refugiados o desplazados, yo creo que ahí hay un asunto que va mostrando que es muy importante hacer ese trabajo y que va mostrando. Yo estoy convencido, y yo creo que en la mesa estamos convencidos de que el tema del siglo XXI es el género, pero no solo el género visto y trabajado con y desde las mujeres, sino el tema incluyendo las masculinidades, incluyendo la responsabilidad que los hombres tenemos de la transformación social y de aportar a la transformación de una sociedad, dejando las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Darío, José Darío, ¿alguna otra cosa para agregar aquí? Sí, pues cortico. Creo que efectivamente, como Román lo decía, hemos ganado de pronto a hacer evidente pues que este modelo, esta masculinidad tradicional, violenta, depredadora, finalmente nos afecta a todos y todas. Pero que no solamente es un modelo ahí como abstracto y aleatorio que aparece allí, sino que es un proyecto institucional, político, para dominar, y eso hace funcional, digamos, las desigualdades. Digamos que hemos ganado eso y que se empiece a anunciar y se empiece a hacer presente desde esa reflexión. Creo que también hemos ganado un poco en ceder, digamos, los colectivos de hombres, las organizaciones, los espacios de hombres, en ceder un poco los egos, en cuestionarnos un poco y empezar a juntarnos, que en últimas eso es lo que origina, digamos, este espacio tan bonito de la mesa, y en entender también que el tema de la deconstrucción de la masculinidad finalmente no es un punto de llegada, sino que es un camino en el que vamos a estar transitando durante mucho tiempo, y que en ese camino también inclusive lo pone una reflexión que a mí la llevo, digamos, en el alma, en el corazón, que sacaba Willy Quintero en el encuentro que hicimos en Bogotá hace 2 años, creo. Sí. Él planteaba, digamos, que el patriarcado es un patriarcado dulzón y que mutan sus formas para finalmente ejercer el mismo dominio. Y creo que desde estos espacios hemos entendido también que hay lugares, que hay personas, digamos, que también se apropian de este tipo de discursos y finalmente continúan ejerciendo pues estos dominios y estas violencias. Entonces ahí estamos como trabajándole al asunto, estamos prevenidos también con este tipo de situaciones, pero también estamos en un piso de realidad, y es que pues este patriarcado lo tenemos instalado en el cuerpo, todos y todas, y que finalmente lo que estamos haciendo es un ejercicio de resistencia y de tensión que ojalá nos lleve pues a un mundo o a una distopía de ese patriarcado en el que podamos, digamos, superar esas desigualdades en el poder y en las relaciones de género. Gracias, José. Yo creo que una de las cosas también que han mencionado ustedes es llegar a diferentes territorios, a ciudades pequeñas, el trabajo comunitario, el trabajo de los grupos, y un trabajo muy importante que para la gente que nos está escuchando de otros países de pronto llama la atención, es que las FARC, que fue la guerrilla que durante 52 años estuvo pues en plena batalla, hoy que se han desmovilizado, tienen un grupo de masculinidades y se han trabajado el tema de los hombres y se han pensado. Oscar ha estado, José ha estado, Román ha estado, yo he estado y hemos estado en los espacios territoriales de reincorporación con ellos y con ellas, y es una maravilla poder entender que realmente la paz sí se puede dar en este país. Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando de otros países, síganos apoyando, la paz sí se puede dar en este país, y hay hombres y mujeres excombatientes que están hoy muy comprometidos con eso. Y estos hombres, yo en 15 días voy a estar en Arauca de nuevo, en el ETCR de Arauca, donde trabaja Apoyar, haciendo de nuevo un taller con estos hombres y con mujeres excombatientes. Eso es una maravilla y es parte del trabajo que podemos hacer en el territorio. Ya para ir cerrando nuestro espacio, ya nos quedan unos minutos y yo quisiera preguntarles, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta en Colombia para poder avanzar un poquito más y que cada uno al final diga un reto para el trabajo en
Colombia sobre las masculinidades. ¿Qué nos falta? Hay un reto, pero mientras que ustedes lo van pensando, le pido a Jonathan de una manera corta que me cuente por qué es importante trabajar con los hombres trans el tema de las masculinidades en una forma sencilla y luego voy sobre eso. Bueno, yo creo que es importante trabajar porque realmente, pues, todos los hombres en Colombia somos el producto de nuestra cultura real y no es diferente para los hombres trans. Y menos cuando la mayoría de nosotros se desarrollan en lugares de periferia donde el ejercicio de la violencia pues, puede incluso ser la única forma en que los hombres trans salven sus vidas, ¿sí? Y es que, voy a poner un ejemplo, si estamos en el barrio Santa Fe, que es una zona de tolerancia en Colombia, en Bogotá, pues ahí no hay duda que el hombre trans que se construya en este espacio va a ser un hombre que tiene que cumplir con el canon de los varones colombianos. Y eso lo que hace es que pues él esté dentro de ese canon, y es decir, sea un hombre heteronormativo, patriarcal, violento y demás, porque de no serlo, pues también va a ser violentado, abusado, violado, golpeado, incluso asesinado en un espacio que es tan fuerte como este. Y que a veces los hombres trans no tienen otra opción que pues seguir lo que conocen realmente, y que conocemos, pues las masculinidades de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, y frente a eso creamos nuestra masculinidad. Por eso es importante que nos la empecemos a pensar, para que, pues porque yo digo, nada más absurdo que haber estado del otro lado, donde se es violentado, para pasar a ser el violentador. Entonces, creo que la principal razón para que los hombres trans nos pensemos la masculinidad es porque nosotros tenemos, además, como una fuerza especial que les permite a los hombres y género también pensarse la masculinidad, porque es como entrar a implosionar, ¿se dice? ¿Sí? Implosionar, sí. El género también desde adentro, ¿no? Entonces, pues bueno, Listo, creo que esa es una de las razones. Gracias, Jonathan. José, Oscar, Jonathan, Román, rápidamente, ¿qué nos falta y el reto de cada uno? José Darío. Desde el lugar, digamos, desde Ágoras, pues tenemos una experiencia allí ya acumulada de algunos años en un proyecto que también se llama Taller para Hombres, y le hemos dado muchas vueltas también al asunto de la omisión de la responsabilidad en los asuntos de la violencia pues contra las mujeres, pero también de la violencia social. Digamos que sentimos que nos hace falta un trabajo más a largo plazo, más consciente, digamos, con hombres agresores en el país, ¿sí? Entendiendo, digamos, que la agresión y la violencia pues se presenta también en todos los hombres, en alguna etapa de su vida. Entonces sentimos que nos hace falta, digamos, que estos hombres asuman la responsabilidad por estos hechos de violencia, pero también que el Estado entienda que es importante hacer un trabajo con hombres en el país, un trabajo que vaya más allá pues, de lo punitivo, sino de lo preventivo, porque una forma inclusive de ejercicio de violencia contra nosotros los hombres es estimularnos y socializarnos un modelo de masculinidad que finalmente nos va a hacer dañar a alguien o que nos daña a nosotros mismos. Entonces sentimos que ese es un reto y un saldo ahí que debemos entrar a suplir. Muy bien, Oscar. De acuerdo con lo que dice José, yo creo que el Estado tiene que asumir una responsabilidad en que de esto se siga hablando. Sí, creo que la escuela es una gran posibilidad de que hablemos sobre estos temas. Creo que las facultades de educación tienen que asumir allí también una responsabilidad
de que los maestros y las maestras que están formando tengan unos discursos claros sobre el género, para que podamos trascender a los discursos cosméticos de los hombres lavan o los hombres se ponen camisetas rosadas. Lo que tenemos que trascender esos discursos que no solo tienen algunas personas que se acercan, sino que también algunos colectivos se quedan ahí hablando de eso y no trascienden. Creo que hay unas responsabilidades como hombres que tenemos que asumir, y creo que eso que decía el Estado y la escuela tienen que apostarle a esa posibilidad de hablar de esas otras posibilidades de ser y de asumirse como hombres. Muy bien. Jonathan, un reto tienes por ahí. Uy, bueno, tú preguntabas, yo creo que todavía nos falta mucho camino por andar, mucha tela por cortar, en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, creo que un reto es que el Estado empezar a posicionar dentro de las políticas públicas también, y dentro de las acciones del Estado, acciones que permitan trabajar con hombres. Porque estoy convencido de que nada sirve trabajar con las víctimas cuando no se trabaja con los violentadores. Y es decir, yo puedo empoderar a través de la Secretaría de la Mujer muchísimo a las mujeres, pero si tienen un esposo violentador en la casa, por más empoderada que ella esté y el más mide 2 metros de altura, van a seguir los mismos círculos de violencia. Creo que claro, hay que seguir trabajando con las mujeres y con las víctimas, eso es indudable, pero hay que empezar a trabajar con los hombres que ejercen este tipo de violencias, y hay que empezar a construir y a transformar desde la base ese tipo de masculinidades que son tóxicas y que en última ni siquiera nos permiten a los mismos hombres ser felices, porque los índices de muertes de hombres a manos de otros hombres es absurdo. Es absurdo. Realmente yo sé que feminicidios existen muchos, pero si miramos los reportes de fiscalía, la mayor cantidad de seres que se matan son hombres. Entre hombres, ¿no? Y entre hombres. Entonces, pues yo creo que ahí hay mucho por hacer. Ese es uno de los retos que creo que debemos apostarle. Gracias, Jonathan. Román, último, y vamos cerrando nuestra mesa. Tendríamos mucho más que conversar, pero adelante con tu cierre. Gracias, Hernando. No, yo creo que me sumo a mucho de lo que dicen los compañeros. Creo que ahí están los retos y las dificultades, lo que nos falta. Yo lo diría en otras palabras, solamente. Yo diría que lo que nos falta es que a mayor posicionamiento del tema de masculinidades, mayor demanda en la coherencia de los procesos. Porque si no, eso se vuelve discursivo. Y si se vuelve discursivo, perdimos todo. Entonces, mayor coherencia en esos procesos. ¿Qué nos falta? También que a mayor compromiso con el tema se refleje más en la cotidianidad. Entonces, creo que también si empezamos a hacer el ejercicio del sujeto político que somos, desde el espacio político que habitamos, hacemos la transformación política que queremos. Entonces, creo que desde ahí, desde lo cotidiano, es que también empezamos a generar cambios, y en este momento creo que eso nos falta. Creo que como reto, creo que sigue siendo el mismo, involucrar más a los hombres, llegar a más hombres, porque creo que en la medida en que involucremos más a los hombres y los hombres empecemos a visibilizar esas transformaciones, va a ser posible plantear una realidad distinta. Y al plantear una realidad distinta, se tendrá que legislar sobre ello. Entonces, exactamente. Creo que mostrar que hay una realidad distinta a la que nos están legislando. Y desde allí, la transformación. Gracias, Román. Gracias, Román. Gracias, Jonathan. Gracias, Oscar. José Darío, por estar aquí. Son 1 hora exacta desde que comenzamos. Yo quiero terminar dándoles gracias a quienes estuvieron aquí, a quienes nos vieron, a quienes nos escucharon, y decirles que Colombia sigue siendo un reto para Latinoamérica, que aquí estamos y que necesitamos de todo el apoyo para poder seguir pensando en términos de paz. Los hombres de este país que hemos trabajado y que estamos intentando trabajar de otra manera, tenemos confianza en que la paz se puede dar y que los hombres somos responsables de que eso se transforma. Nos pueden buscar como Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género en Facebook, y también tenemos un Twitter que es @mesa_,
más Col, masculinidades, más de masculinidades, MAS y Col de Colombia. Un abrazo enorme y gracias por estar esta tarde con nosotros y por iniciar y escucharnos estas cosas. Esperamos que algo haya quedado. Se les abraza desde este país cálido y que algún día esperamos que nos visiten. Muchas gracias, Hernando. Un abrazo a todos desde el Centro de Medios de la ciudad de Montevideo. Román, José, Jonathan, Oscar y Hernando, por supuesto, que liderás la red de masculinidades Colombia Men Engage hace un tiempo, con mucho esfuerzo también como para poder integrar esta gran Colombia que es tan diversa, ¿verdad? Colombia es bien diversa. Mucho. Sí, sí. Muchísimo. Muchísimas gracias por los aportes, Un abrazo. por las ideas de todos los desafíos que tenemos por delante. Abrazo, gracias. Chao. Muchas gracias, chao.